En mi 20º cumpleaños, mis padres vendieron toda mi colección de herramientas invaluables para financiar la educación de mi hermano. Cuando le dije a mi padre que había vendido mi futuro, él dijo: «Vives bajo mi techo». Así que me fui esa misma noche sin decir una palabra. Esta mañana, mi padre irrumpió en el patio trasero para encontrar el taller que construí completamente vacío. Y ahora se está dando cuenta de que acaba de cometer el mayor error de su vida. Aquí es donde la historia realmente comienza, y no querrán perderse lo que sucede. Asegúrense de estar suscritos para verlo hasta el final. Siempre tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Háganoslo saber en los comentarios. El día había comenzado con un dolor de cabeza sordo y punzante. Un compañero familiar después de una semana laboral de 60 horas. Era mi 20º cumpleaños, pero habíamos pospuesto cualquier celebración. Mi hermano mayor, Miles, tenía un examen importante, y mi padre, Arthur, insistió en que no debíamos distraerlo. No me importó. Todo lo que quería era una noche tranquila, una taza de té y unas horas de paz en mi taller. Mi taller era mi santuario. No era solo el cobertizo polvoriento y lleno de telarañas que venía con la casa. Era una sala limpia, totalmente aislada y con humedad controlada que yo misma había construido, tabla por tabla, durante los últimos 3 años. Era donde dejaba de ser una decepción y empezaba a ser una luthier. Era donde construía cosas que podían cantar. Empujé la puerta, esperando el familiar aroma dulce del palisandro y el abeto. En cambio, me encontré con el silencio y un leve olor a aserrín. La habitación estaba vacía. Mi respiración se detuvo. «No», susurré, encendiendo la luz del techo. Era un zumbido fluorescente estéril sobre un espacio vacante. Mi banco de trabajo alemán había desaparecido. Mi gabinete de humedad había desaparecido. Mi pared de tableros perforados estaba desnuda. Y las herramientas. Dios mío, las herramientas. Mis formones japoneses afilados a mano, mis plantillas especializadas para fresadora, los bastrenes irreemplazables de mi abuelo de la década de 1950. Todo había desaparecido. Todo el espacio había sido limpiado por completo. Una sensación fría y enfermiza me invadió, mucho peor que el dolor de cabeza. Corrí de vuelta a la casa, mis botas resonando en el piso de madera. Mis padres, Arthur y Brenda, y mi hermano, Miles, estaban sentados a la mesa de la cena, riéndose de algo en la computadora portátil de Miles. «¿Dónde están mis herramientas?». La risa se detuvo. Mi padre, Arthur, levantó la vista, con una expresión indiferente. Se limpió meticulosamente la boca con una servilleta. «Ah, mía, bien. Nos preguntábamos cuándo te darías cuenta». «¿Darme cuenta?». Mi voz temblaba. El cobertizo está vacío. ¿Dónde está mi taller? ¿Dónde está todo? Mi madre, Brenda, se movía inquieta, negándose a mirarme a los ojos. Simplemente tiraba de un hilo suelto en el mantel. Miles, siempre el niño dorado, suspiró, con dramática molestia, como si hubiera interrumpido su programa de televisión favorito. «Lo vendimos», dijo Arthur, con una voz tan plana y práctica como las reclamaciones de seguros que procesaba todos los días. «Obtuvimos un precio fantástico por el lote. Todo fue a parar a un coleccionista esta tarde». No podía procesar las palabras. «¿Lo vendieron? ¿Todo? ¿Mi banco de trabajo? ¿Las herramientas de mi abuelo?» «No seas dramática, Mía», dijo Arthur, tomando un sorbo de agua. «Son solo herramientas. No las necesitas en este momento. Todo fue para el fondo familiar. El último año de la escuela de leyes de Miles es más caro de lo que anticipamos. Y esta fue una forma lógica de cubrir la brecha. El fondo familiar, una cuenta bancaria mítica que en toda su existencia solo había financiado a una persona, Miles. Los cheques de mi trabajo a tiempo parcial, mis ahorros y ahora, aparentemente, todo mi futuro, todo fue al fondo familiar. «Vendiste mi futuro», susurré, la realidad de ello aplastando mi pecho. Esas no eran solo herramientas. Esa era mi carrera, ese era mi aprendizaje. Algunas de esas eran únicas, eran del abuelo. El rostro de Arthur se endureció. Esta era la parte que disfrutaba. La parte donde llegaba a ser el patriarca. Tu pasatiempo no pagaba las facturas, Mía. La carrera de Miles lo hará. Tienes 20 años.
Puedes conseguir otras nuevas. Eres parte de esta familia y contribuirás. ¿Contribuir? Estaba gritando ahora. Las lágrimas de shock se volvían calientes de rabia. He estado contribuyendo. He estado trabajando 40 horas a la semana en el taller y otras 20 en el restaurante para pagar esas herramientas. No tenías derecho. Tengo todo el derecho, bramó poniéndose de pie. Su silla raspó violentamente contra el piso. Vives bajo mi techo, comes mi comida. Todo lo que crees que posees está bajo mi autoridad hasta que seas autosuficiente. Y esta fantasía de hacer guitarras no es autosuficiencia. Las palabras quedaron en el aire, frías y definitivas. Mi madre se estremeció, pero no dijo nada. Miles simplemente se desplazaba por su teléfono, ignorando deliberadamente la detonación total de mi vida. Vives bajo mi techo. No era una declaración. Era una jaula. Había usado esa línea para controlar mis decisiones, mi tiempo y mi dinero durante años. Me veía como una inversión fallida porque había elegido un oficio calificado en lugar de un título de 4 años que él no podía pagar de todos modos. Él veía mi pasión como un pasivo. Miré su cara engreída y justa, miré la ignorancia voluntaria de mi madre, miré la profunda indiferencia de mi hermano, y en ese único momento terrible, algo dentro de mí no solo se rompió, se endureció. Pasó de ser un dolor fundido a acero frío y afilado. Está bien, dije. Mi voz estaba repentinamente tranquila, tan calmada que me sorprendió incluso a mí. Arthur parpadeó, esperando más gritos. Está bien, bien. Me alegra que finalmente estés entrando en razón. Se volvió a sentar, tomando su tenedor. Ahora, tu madre hizo lasaña. Siéntate y come. Podemos hablar sobre comprarte algunas herramientas nuevas de principiante en la ferretería la próxima semana. No me moví, solo lo miré fijamente. Había vendido mi pasado y mi futuro por unos pocos miles para financiar a su hijo perfecto. Pensó que me había quitado todo. Pensó que había ganado. Pero había olvidado una cosa crucial. No, gracias, dije. No tengo hambre. Me di la vuelta. Subí las escaleras a mi habitación y cerré la puerta con llave. No lloré. No grité. Saqué la bolsa de deporte de debajo de mi cama. Aún no lo sabía, pero mi padre acababa de entregarme la llave de mi propia jaula. La traición era tan total, tan absoluta, que era casi clarificadora. Era peor que cualquier discusión, peor que cualquier castigo. Era un rechazo fundamental de quién era yo, y sería el último que aceptaría. La primera hora en mi habitación fue un vacío. El shock fue tan profundo que mi cuerpo se entumeció, un mecanismo de defensa contra la magnitud de la violación. Me senté en el borde de mi cama, con la bolsa de deporte a mis pies, y simplemente miré fijamente. Vi el escritorio barato de aglomerado que mi padre me había obligado a conservar, las paredes azul pálido que mi madre había elegido. Esta habitación nunca había sido mía. No realmente. Era solo una celda de detención, un lugar donde se me permitía dormir mientras mi vida real existía en el cobertizo, y lo habían vendido. Habían invitado a un extraño a mi espacio, a mi sagrado mundo privado, y dejaron que se llevaran mi vida pieza por pieza, mientras yo estaba trabajando. Habían vendido las herramientas de mi abuelo, las que él había puesto en mis manos cuando tenía 10 años, sus dedos callosos guiando los míos sobre la suave curva del cuerpo de un violín. Habían vendido el medidor de temperatura personalizado, para el que había ahorrado durante 6 meses. Habían vendido mi sueño por el precio de un auto usado. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era Miles. Lo ignoré. Vibró de nuevo. Un mensaje de texto. Miles, papá está enojado. Solo baja y discúlpate, para que podamos tener una noche normal. Estás arruinando tu propio cumpleaños. ¿Arruinar? Casi me río. Fue un sonido frío y agudo en la habitación silenciosa. Mi cumpleaños. Habían hecho esto en mi cumpleaños. La crueldad de ello era casi artística. Un suave golpe llegó a la puerta. Mía, cariño, por favor abre la puerta. La voz de mi madre, suave, suplicante y completamente inútil. Vete, mamá, no seas así, dijo, con voz persuasiva. Tu padre solo está tratando de hacer lo mejor para la familia. ¿Sabes cuánta presión tiene con la matrícula de Miles? No tenía la intención de molestarte. No quería.
Me puse de pie, con las manos apretadas. Vendió miles de dólares de mi propiedad sin mi permiso. Eso no es molestarme, mamá. Eso es robo. Oh, no uses esa palabra, siseó, su voz de repente aguda. Esa es una palabra terrible y fea mía. Somos una familia. Todo es dinero de la familia. Entenderás cuando seas mayor. Ahora, por favor, sal. Estás haciendo una escena, y Miles necesita estudiar. Miles. Siempre era Miles. Miles. El estudiante de Derecho de 23 años. El chico dorado, alrededor del cual se construyó toda la órbita de nuestra familia. Su futuro era el que importaba. Sus necesidades eran las únicas que eran reales. Mi futuro, el que estaba construyendo con mis propias manos, en el que ya estaba teniendo éxito, era solo una fantasía, porque implicaba aserrín y callos en lugar de salas de audiencias y maletines. No voy a salir, dije, con voz plana. Hubo un largo suspiro frustrado desde el otro lado de la puerta. Bien, dijo, con tono de mártir, quédate ahí y enfurruñate, pero solo te estás lastimando a ti misma. Tu padre es un hombre práctico, Mía. Sabes que hizo lo que tenía que hacerse. Los pasos se alejaron. Estaba sola de nuevo. Miré mi teléfono. Un nuevo mensaje de texto de Miles. Miles. Lo que sea. Si vas a comportarte como un bebé, me voy a la biblioteca. No arruines el humor de papá más de lo que ya lo has hecho. Necesito que avale un nuevo préstamo. Mi sangre se heló. Un nuevo préstamo. Así que la venta de mis herramientas ni siquiera fue suficiente. Fue solo una gota en el balde. Habían quemado mi futuro como leña, y ya estaban buscando el siguiente bosque para talar. Me levanté y comencé a empacar, no con el pánico frenético de un escape, sino con la precisión metódica de una demolición planificada. Empaqué mi ropa, mis artículos de tocador, los pocos libros que poseía y la pequeña caja de hojalata que contenía mi certificado de nacimiento y pasaporte. Mi padre, Arthur, era un hombre práctico. Mi madre, Brenda, era su facilitadora. Mi hermano, Miles, era el agujero negro que alimentaban. Eran un sistema cerrado, y yo era la única parte móvil que podían liquidar. Arthur creía que se había llevado todo lo de valor. Había vendido mis herramientas, mis bancos, mis máquinas. En su mente, el caso estaba cerrado. Había convertido un pasatiempo en efectivo y resuelto su problema. Pero mientras cerraba la cremallera de la bolsa de deporte, una sonrisa lenta y fría tocó mis labios. Mi padre, el práctico ajustador de seguros, era un experto en evaluar el valor de las cosas que podía ver. Un auto, una casa, una caja de herramientas. Veía el mundo en signos de dólar y depreciación. Pero era un aficionado, fue descuidado. Había entrado en mi taller, tomado las cosas obvias y brillantes, y no había mirado más profundo. Había dejado atrás las cosas más valiosas. Habían vendido las herramientas, sí, pero se habían olvidado de la madera. Se habían olvidado de las pilas masivas y cuidadosamente seleccionadas de maderas tonales raras que mantenía escondidas en un gabinete de doble fondo bajo las tablas del piso que yo había instalado. No sabían la diferencia entre una tabla de pino y una tabla de palisandro brasileño de grado maestro de 50 años. No sabían que los recortes que había estado curando durante 5 años valían más que todas las herramientas combinadas. Habían olvidado lo que yo era capaz de construir y habían olvidado de quién aprendí. Se habían olvidado de Patrick. Tomé mi teléfono. No era a mi hermano ni a mi madre a quienes iba a llamar. Marqué el número de mi mentor, el hombre que era más padre para mí de lo que Arthur jamás había sido. Patrick, dije, con voz firme, necesito tu ayuda y necesito tu camión. Mi padre acaba de vender mis herramientas. Hubo una pausa y luego una voz baja y peligrosa al otro lado. ¿El qué? Voy para allá. Mi padre, Arthur, siempre decía que respetaba el trabajo duro, pero a lo que se refería era a un cheque de pago. Entiendo. Mi pasión por la lutería era, a sus ojos, una pérdida de tiempo caprichosa. Te clavas astillas, decía. Yo recibo bonos trimestrales. ¿Ves la diferencia? Era un ajustador de seguros, un hombre que pasaba sus días asignando valores en dólares a las tragedias de otras personas. Era práctico hasta el punto de ser cruel, y no veía retorno de inversión en mi oficio elegido. Mi hermano Miles era lo opuesto.
Era el caballo de carreras premiado de Arthur. Miles tenía 23 años, estaba inscrito en una prestigiosa escuela de leyes y poseía un encanto natural que hacía que la gente quisiera darle cosas. El fondo familiar se estableció el día que recibió su carta de aceptación. Desde ese momento, toda la gravedad financiera de la familia se desplazó para orbitar a su alrededor. Mi madre, Brenda, asumió trabajo administrativo extra desde casa, sus dedos volando sobre un teclado para pagar sus libros de texto. Mi padre canceló sus viajes de pesca y retrasó las reparaciones de la casa, todo para asegurar que la matrícula de Miles se pagara a tiempo. Y yo era la fuente de ingresos secundaria de la familia. Mi viaje hacia la lutería no había sido un pasatiempo, fue una herencia. Mi abuelo, el padre de mi madre, había sido luthier en el viejo país. Era un hombre tranquilo y meticuloso, que olía a barniz y a serrín. Cuando yo tenía 10 años, puso su formón más pequeño en mi mano y dijo: «La madera ya sabe lo que quiere ser mía, solo tienes que escuchar». Falleció 2 años después, dejándome su cofre entero de herramientas. Estaban desgastadas por sus manos, manchadas con 60 años de trabajo, eran invaluables. Para mi padre, eran solo basura vieja en una caja. Cuando comencé mi aprendizaje con Patrick, el luthier más respetado del estado, Arthur estaba desconcertado. «Vas a ser una chica de tienda por el salario mínimo cuando podrías estar obteniendo un título en negocios». No entendía que el salario mínimo era solo el comienzo. Trabajé 40 horas a la semana para Patrick, aprendiendo el arte. Luego iba a un restaurante y trabajaba otras 20, sirviendo comida para ahorrar. Cada dólar iba a mi futuro. Compré un torno de segunda mano. Ahorré durante un año para conseguir una sierra de cinta de grado profesional. Pasé meses construyendo mi taller en el cobertizo, aislándolo, cableándolo e instalando un complejo sistema de humedad para proteger las maderas delicadas. Mi familia no vio nada de esto. Solo vieron cerrarse la puerta del cobertizo. Cuando entraba exhausta y cubierta de aserrín, mi madre suspiraba. «Solo desearía que pasaras más tiempo con nosotros, Mía. Tu hermano está en casa el fin de semana. No puedes simplemente ser normal por una noche». ¿Normal? Para ellos, normal significaba contribuir al pozo sin fondo de la ambición de Miles. El año pasado, cuando Miles necesitó una nueva computadora portátil de última generación para sus estudios intensivos, Arthur sugirió que vendiera mi auto. Era un sedán viejo y golpeado, pero era mi auto, el que usaba para ir a mis 2 trabajos. «Es solo práctico, Mía», había explicado Arthur como si yo fuera una niña. «Miles necesita esto para su carrera. Puedes tomar el autobús. Es un pequeño sacrificio para la familia». Luché contra él, luché duro, pero Brenda me desgastó. «Por favor, cariño, no molestes a tu padre. Es solo por un tiempo. Piensa en lo orgullosos que estaremos cuando Miles sea abogado». Cedí, vendí el auto. Miles consiguió su computadora portátil. Empecé a tomar el autobús, agregando 2 horas de tiempo de viaje a mis días ya aplastantes. Y Miles usó la computadora para transmitir juegos de baloncesto e intercambiar acciones, lo cual estaba aprendiendo en una electiva muy costosa. Este era el patrón. Mis sacrificios eran prácticos. Los derechos de Miles eran inversiones. Ahora, sentada en mi cama con mi maleta hecha, entendía toda la fea verdad. Mi padre no solo resentía mi pasatiempo, me resentía a mí. Resentía que yo estuviera construyendo una vida que no giraba a su alrededor. Resentía que yo tuviera una pasión que él no podía cuantificar ni controlar. Y resentía, sobre todo, que yo tuviera algo de valor que él pudiera tomar. Vender mis herramientas no fue un último recurso, fue una jugada de poder. Fue su manera de recordarme que él estaba a cargo, que mis sueños eran desechables y que mi único valor práctico era como un recurso para su niño dorado. Había arrancado el corazón de mi mundo para empeñarlo por la comodidad de su hijo. Pensó que me estaba enseñando una lección sobre practicidad. Pensó que me estaba mostrando quién mandaba, pero todo lo que había hecho era confirmar lo que yo sospechaba desde hacía mucho tiempo. En esta casa no era una hija, era un aval. Los faros de un gran camión barrieron la pared de mi dormitorio. Patrick estaba aquí. Abrí la cremallera de mi bolso, saqué la pequeña caja de hojalata y quité la llave de mi casa. Bajé las escaleras.
La casa estaba tranquila. Mis padres estaban en la sala de estar. El murmullo de la televisión era un telón de fondo familiar. Miles probablemente todavía estaba en la biblioteca, felizmente inconsciente de que su futuro ahora estaba financiado por el robo del mío. Coloqué la llave en el mostrador de la cocina. Junto a ella, dejé una nota simple y sencilla. No la escribí con ira. La escribí con la fría y clara precisión de uno de los formones de mi abuelo. Vendiste mis herramientas. Yo me quedé con mi futuro. No me contacten. Salí por la puerta trasera, cerrándola suavemente detrás de mí. No miré atrás. Subí a la cabina del camión de Patrick. El olor a aserrín y café viejo, un consuelo bienvenido. Se va a arrepentir de esto, dijo Patrick, con voz baja y gruñona. Puso el camión en marcha. Lo sé, dije. Vámonos. Tenemos trabajo que hacer. La rabia no me golpeó hasta que estuvimos en la carretera. Llegó en una ola repentina y cegadora, tan intensa que me hizo temblar. No era la ira caliente y gritona que había sentido en el comedor. Esta era una furia fría y cristalina. Era la furia de los violados, de los traicionados. Pero debajo de ella, algo nuevo se estaba formando. Determinación. No solo vendió las herramientas, Patrick, dije, con voz tensa. Vendió los bancos, la mesa de fresado que construí desde cero, el sistema de ventilación, el deshumidificador. Dejó que un extraño desmantelara mi vida. Patrick agarró el volante, sus nudillos blancos. Era un hombre de unos 60 años, con ojos amables y manos como cuero curtido. Era un maestro, y había visto mi potencial desde el primer día. Se había convertido en el padre que Arthur nunca fue. «Es un tonto, Mia», dijo Patrick. «Un tonto destructivo e ignorante, pero también es descuidado. ¿Qué se le pasó?» «Todo», dije, una sonrisa sombría tocando mis labios. «Se le pasó todo lo que importa». Nos detuvimos en un lote de alquiler de equipos de 24 horas. «Necesito un camión de caja de 16 pies», le dijo Patrick al empleado de ojos soñolientos, «y 2 plataformas rodantes de alta resistencia y una carretilla de mano». Pagó en efectivo. 1 hora más tarde, estábamos estacionados a 2 calles de mi casa. «No puedo dejar que vean tu camión», expliqué. «Necesitamos más que solo nosotros», dijo Patrick, mirando la casa oscura. «Es mucho peso». «Lo sé», dije. Pedí algunos favores. Justo entonces, 2 autos más se detuvieron. Eran 3 chicos del gremio local de carpinteros, amigos míos y de Patrick. Eran grandes, capaces, y después de escuchar una versión de 30 segundos de la historia, silenciosamente furiosos. «Trabajamos en silencio», dije, entregándoles guantes a todos. «Aparcamos a la vuelta de la esquina. No usamos la puerta principal. Vamos por la puerta trasera, directo al cobertizo». Nos llevamos todo. Durante las siguientes 3 horas, operamos como un equipo fantasma. Retrocedimos el camión por el callejón, apagando el motor. Usamos las plataformas para mover las piezas pesadas, nuestros movimientos practicados y silenciosos. Primero, mis 2 bancos de trabajo industriales restantes, los que Arthur no había visto, porque estaban en la sección sucia del cobertizo. Luego mi taladro de columna y mi sierra de cinta, que habían estado escondidos bajo una lona. Y luego el gran premio. Me arrodillé junto a la pared del fondo y usé una palanca para levantar 3 tablas del piso que había instalado. Debajo había un espacio de acceso poco profundo, revestido de plomo, perfectamente controlado por humedad, y dentro estaba mi tesoro. Era mi colección de madera tonal. Para un profano como mi padre, era solo una pila de madera. Para un luthier, era una bóveda bancaria. Había 30 juegos de abeto de Sitka, de grado maestro, envejecidos durante 10 años. Había múltiples tochos de arce flameado, una docena de juegos de palisandro indio y, en un estuche especial, 3 juegos de palisandro brasileño, preprohibición. Esa madera sola valía más que la matrícula de miles. La había estado curando, guardándola para el día en que fuera lo suficientemente hábil para usarla. Una a una, pasamos las tablas, manejándolas con más cuidado del que la mayoría de la gente maneja el cristal. Las cargamos en el camión, apilándolas con cuidado profesional. Tomamos los estantes en los que habían estado, tomamos los paneles de aislamiento que sobraron, recuperamos mi taller. A las 4 a.m., el cobertizo,
Era un cascarón vacío. Era exactamente como había sido cuando mis padres se mudaron, una caja vacía e inútil. Condujimos hasta el taller de Patrick, un edificio grande y hermoso tipo granero a 30 millas de distancia. Descargamos todo en su espaciosa y segura área de almacenamiento. Cuando entró la última pieza, el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de rosa. Los chicos del gremio, verdaderos héroes, simplemente asintieron, aceptaron mis agradecimientos susurrados y llorosos, y se fueron hacia el amanecer. Patrick puso una mano pesada en mi hombro. «Estás a salvo aquí, Mia. Hay un apartamento encima del taller. Es tuyo todo el tiempo que lo necesites». «Gracias, Patrick», susurré, el agotamiento y la adrenalina finalmente alcanzándome. «Ahora», dijo, entregándome una taza de café caliente de un termo, «vamos a encontrar tus herramientas». Esta fue la trampa inteligente. Mi padre, Arthur, era un ajustador. Sabía cómo liquidar, pero no era un especialista. No conocía la comunidad de luthiers. Es un mundo pequeño y unido. Solo hay un puñado de distribuidores en el área triestatal que siquiera sabrían qué eran esas herramientas y mucho menos tendrían el dinero para comprarlas. A las 8 a.m. en punto, Patrick y yo nos sentamos en su oficina, una lista de números de teléfono entre nosotros. «Tú llama a las casas de empeño», dijo. «Pregunta por herramientas de instrumentos musicales. Yo llamaré a los distribuidores. Empezaré con Henderson». Henderson's Fine Instruments era el distribuidor más grande y respetable de la región. El señor Henderson y Patrick tenían una historia de 30 años de rivalidad amistosa y respeto mutuo. Pasé una hora sin llegar a ninguna parte con prestamistas que no tenían idea de qué era un Bastren. Mientras colgaba con otro gerente confundido, escuché la voz de Patrick en la otra habitación. Su tono de repente se volvió de hierro. Dijo, «¿Qué, John?» Dijo que su hija dejó el pasatiempo. Sí, esa es ella». «No, ella está aquí mismo. Es mi aprendiz. Te dijo que eran suyas para vender». «Ya veo, John. Ese hombre no solo te vendió las herramientas de su hija, te vendió bienes robados. La colección de su abuelo estaba en ese lote. Son irreemplazables». Hubo una larga pausa. Contuve la respiración. «Entiendo tu posición», dijo Patrick con voz fría. «Y tú entiendes la mía. Ese hombre, Arthur, ha cometido fraude. Te ha defraudado a ti y le ha robado a mi aprendiz». «No quiero que llames a la policía. Todavía no. Tengo una idea mejor. Dime, John, ¿cuándo viene a firmar los documentos finales de consignación?» La mañana explotó. Yo estaba en el apartamento sobre el taller de Patrick, que rápidamente se estaba convirtiendo en mi nuevo hogar. Era pequeño, pero todo el lugar olía a madera envejecida y barniz, un aroma que se sentía más seguro que cualquier lugar en el que hubiera vivido. Mi teléfono, que había dejado en silencio, se iluminó como un árbol de Navidad. 15 llamadas perdidas de mamá. 8 de Arthur. Una corriente de mensajes de texto cada vez más histéricos de Miles. Miles 7:30 a.m. ¿Dónde estás? Mamá está teniendo un ataque de pánico. Miles 7:45 a.m. ¿En serio? Mía, esto no es gracioso. Papá acaba de ir al cobertizo. Está llamando a la policía. Será mejor que regreses aquí y devuelvas sus cosas. Miles 7:46 a.m. Sus cosas, M y A. Es un robo. Miles 8:15 a.m. Mamá está llorando. Realmente lo has hecho esta vez. Eres la persona más egoísta que he conocido. Papá está conduciendo a tu pequeña tienda para hablar con tu jefe. El último hizo que mi sangre se helara. Corrí escaleras abajo. Patrick, mi padre está en camino. Patrick estaba al teléfono, con una mirada sombría en su rostro. Levantó una mano, silenciándome. John, está en camino a mi taller ahora mismo. Cree que Mia está aquí. Perfecto. Deja que venga. Nos ahorra un viaje. No, solo quédate donde estás. Yo me encargaré de esto. Colgó y me miró. John Henderson está en camino. No está contento. Parece que tu padre no solo le vendió tus herramientas, sino que también le vendió mi lijadora Festool que habías tomado prestada. Cometió fraude contra un hombre que compra y vende negocios para ganarse la vida. Tu padre es un espectacular. En ese momento, un auto frenó con un chirrido en el camino de grava. El sedán gris de mi padre. Arthur salió furioso del auto.
su rostro una máscara de rabia púrpura. Marchó hacia el taller, me vio parada en la puerta y señaló con un dedo. «Tú», rugió, «¿crees que esto es una broma? ¿Crees que puedes robarme? Voy a presentar cargos, Mia. Vaciaste mi cobertizo. Eso es robo de mi propiedad». Patrick salió de detrás de mí, limpiándose las manos en un trapo. Era un buen pie más alto que mi padre y construido como los robles con los que trabajaba. «Arthur, supongo», dijo Patrick, con su voz un retumbo tranquilo y profundo. Mi padre vaciló, su bravuconería encogiéndose ante este imponente extraño. «¿Quién eres tú?» «Soy Patrick», dijo, «el mentor de Mia, y estás en mi propiedad», gritándole a mi aprendiz. «Necesitas bajar la voz». «No lo haré», balbuceó Arthur, recuperando una fracción de su coraje. «Ella robó mi madera, mis bancos de trabajo. Estoy aquí para recuperarlos». «¿Tu madera?», pregunté, dando un paso adelante. Mi voz era hielo. ¿Te refieres a los juegos de palisandro brasileño de 50 años o al abeto de Sitka de grado maestro? Dime, papá, ¿qué planeabas hacer exactamente con ellos? ¿Construir una casa para pájaros? La cara de Arthur se quedó en blanco. No tenía idea de lo que estaba hablando. Es madera. Estaba en mi cobertizo. Estaba en mi taller. Lo corregí, el que construí con mi propio dinero, la madera que compré con mis propios cheques de pago. No puedes vender mi futuro y quedarte con mi inventario. Yo estaba perdiendo el control. Su narrativa colapsaba. Vives bajo mi techo. Eso lo hace mi propiedad. Esa es la ley. ¿Lo es? Una nueva voz cortó la tensión. Un Mercedes negro había entrado silenciosamente en el camino de entrada. Un hombre con un traje impecablemente confeccionado salió. Este era John Henderson. Parecía tranquilo, sereno y absolutamente letal. «Señor Arthur», preguntó Henderson, aunque no era una pregunta. «Sí», dijo mi padre, inflando el pecho, sintiendo un aliado potencial. «Esta chica, mi hija, ella robó». «Señor Arthur», interrumpió Henderson, su voz como acero. «Mi nombre es John Henderson. Visitó mi sala de exposición ayer. Me vendió una colección de herramientas de luthier». Un parpadeo de pánico cruzó el rostro de Arthur. Esto no iba según lo planeado. Lo hice. Una buena colección. Mi hija, como dije, ella dejó el pasatiempo. «Eso es interesante», dijo Henderson, dando un paso más cerca. «Porque Mia aquí es una de las aprendices más prometedoras del estado, y su jefe, Patrick, es mi amigo más antiguo. Lo que también es interesante es que la colección que me vendió contenía varias herramientas heredadas que pertenecían al abuelo de Mia, lo cual ella puede probar, y también contenía una lijadora de $1.2 que pertenece a Patrick, lo cual él también puede probar». Arthur se puso de un tono gris pálido. «Me mintió, señor Arthur», dijo Henderson, su voz peligrosamente agradable. «Entró en mi lugar de negocios y me vendió bienes robados. Eso es fraude. Eso es un delito grave». El primer instinto de mi padre fue arremeter, no contra Henderson, sino contra mí. Tú me tendiste una trampa», chilló, señalándome. «Esto es tu culpa. Estás tratando de arruinarme». «Hiciste un buen trabajo de eso tú mismo», dijo Patrick, cruzando los brazos. Yo devolveré el dinero», tartamudeó Arthur, mirando a Henderson. «Es un malentendido, un asunto familiar». «Hace mucho que pasamos el malentendido», dijo Henderson. «Le pagué $25 por esa colección, que ahora he descubierto que vale casi el doble, lo que significa que es tan estúpido como criminal. Pero no soy un hombre al que le gusten las complicaciones. Quiero mis $25 de vuelta. Ahora yo no puedo», dijo Arthur con los ojos muy abiertos. «Está en el fondo familiar. Es para la matrícula de mi hijo. Ya está asignado». «Eso suena», dijo Henderson, sacando su teléfono, «como un problema tuyo. Yo, por otro lado, estoy a punto de tener una solución, llamando a la policía». «No», gritó Arthur. El pánico era real ahora. «No, policía, por favor. Yo necesito hacer una llamada. Puedo moverlo. Solo necesito un día». Henderson miró a Patrick. Patrick me miró a mí. «No tiene un día», dije, con voz temblorosa pero firme. «Yo no tuve un día.
Ni siquiera recibí una advertencia. Págale, págale ahora mismo. Mi padre me miró, con los ojos llenos de un odio tan puro que me quitó el aliento. Había sido acorralado. El patriarca, el hombre a cargo, había sido atrapado por su propio pequeño robo práctico. Bien, siseó, sacando su teléfono y abriendo su aplicación bancaria. Sus manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Has arruinado a esta familia mía. Espero que estés feliz. Acabas de robar el futuro de tu hermano. La ironía era tan espesa que casi me atraganto con ella. No, papá, dije, mientras él transfería furiosamente los fondos. Acabo de salvar el mío. Los $25 desaparecieron de la cuenta de mi padre con un zumbido digital. El teléfono de John Henderson sonó. Lo revisó, asintió una vez y se lo guardó en el bolsillo. Un placer hacer negocios con usted, Arthur, dijo, su tono goteando sarcasmo. Las herramientas serán devueltas a esta dirección. Hizo un gesto hacia el taller de Patrick. Dentro de una hora. Si alguna vez, y quiero decir alguna vez, pisa mi sala de exposición nuevamente, haré que lo arresten por allanamiento. Le dio un asentimiento cortés a Patrick y a mí, se subió a su Mercedes y se fue. Mi padre se quedó en el camino de grava, vibrando con un nivel de rabia impotente que nunca había visto. Era un matón desinflado, con su autoridad al desnudo. Abrió la boca, probablemente para soltar una última descarga hiriente de insultos. Solo levanté mi mano. No, dije. No digas otra palabra. Súbete a tu auto y vete a casa. Mía, no entiendes lo que has hecho, susurró su voz. Eso era todo. Ese era el semestre completo de Miles. Y los $25 que obtuviste por mis herramientas eran todo mi futuro, respondí. No somos lo mismo. Hiciste esto para enseñarme una lección. Bueno, lección aprendida. Ahora sal de la propiedad de Patrick. Me miró fijamente, como a un extraño. La hija que pensaba que podía aplastar se había ido. En su lugar, había alguien a quien no reconocía, y más importante, alguien a quien no podía controlar. Se subió a su auto, cerró la puerta de un golpe y se alejó a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Cuando se fue, mis rodillas finalmente cedieron. Patrick me atrapó. Te tengo, Mía. Se acabó. Él realmente lo hizo, susurré, la realidad asentándose. Lo vendió todo. Lo hizo, dijo Patrick, guiándome hacia el taller. Pero lo estamos recuperando. Y más importante, eres libre. El resto del día fue borroso. Llegó el camión de reparto de Henderson. Mis herramientas, mis bancos, el precioso estuche de madera de mi abuelo, todo estaba allí. Pasé horas simplemente tocándolos, haciendo inventario, con lágrimas de alivio corriendo por mi rostro. Nada estaba roto, no faltaba nada, pero la verdadera repercusión apenas comenzaba. Mi teléfono, que había estado tranquilo durante la confrontación, estalló. Esta vez no era mi madre, era Miles. Respondí, poniéndolo en alta voz. ¿Qué hiciste? Rugió, su voz quebrándose de pánico. ¿Qué hiciste, Mía? Recuperé mis herramientas, Miles, dije con calma, puliendo un formón. Mi matrícula. El pago fue rechazado. Todo el fondo familiar está vacío. Papá dijo que tú lo engañaste. Hiciste que lo arrestaran. No hice que lo arrestaran, aunque podría haberlo hecho. Dije, se vio obligado a devolver el dinero que me robó. Vendió mi propiedad a un distribuidor legítimo con falsas pretensiones. Eso se llama fraude. Miles, eres estudiante de Derecho. Deberías saber eso, pero ese era mi dinero, balbuceó. Eso era para mi futuro. Me has arruinado. Me van a echar. Todo por tus estúpidas guitarras. Ahí estaba, el derecho crudo y expuesto, la creencia de que su futuro era el único que importaba, que el mío era solo un pasatiempo que podía liquidarse para su conveniencia. Mis estúpidas guitarras son mi vida, Miles, dije, mi voz endureciéndose. Una vida que he estado construyendo mientras tú te has dejado llevar. ¿Quieres un futuro? Consigue un trabajo. He tenido 2 de ellos desde que tenía 16 años. Puedes empezar vendiendo esa computadora portátil que yo pagué. Yo. Se quedó sin palabras. La idea de él trabajando era tan ajena, tan ofensiva, que le había cortocircuitado el cerebro. Adiós, Miles, dije. Mía,
Espera, no cuelgues. Tienes que arreglar esto. Habla con papá. Dile que venda otra cosa. Vende tu madera. Eso vale dinero, ¿verdad? Papá dijo que robaste toda su madera. Colgué. Bloqueé su número. Luego bloqueé a mi madre. Y finalmente, bloqueé a mi padre. El silencio en el taller era absoluto. Éramos solo yo, mis herramientas y el aroma de la madera. Pero la pelea no había terminado del todo. Esa noche, mientras Patrick y yo cerrábamos, el auto de mi madre entró en el camino de entrada. Salió luciendo frágil y aterrorizada. Me encontré con ella en la puerta bloqueando su entrada. Mía, por favor, suplicó, con los ojos rojos de llorar. Tienes que volver a casa. Tu padre es un hombre roto. Miles lo está. Está fuera de sí. Está encerrado en su habitación. Esto nos está destrozando. ¿No es esto lo que los está destrozando, mamá?, dije, mi corazón doliendo con una tristeza que era más profunda que la ira. Ha estado roto durante años. Simplemente, dejé de permitir que todos ustedes lo remendaran con pedazos de mí. Pero él es tu padre, gritó como si eso explicara todo. Él te ama. Él solo comete errores. Es práctico. Eso es todo. Él no entendió. No quería entender, dije. Él entendió que yo tenía algo de valor y lo tomó. Y tú te quedaste parada y lo permitiste. Me dijiste que fuera amable y no hiciera una escena mientras él vendía el legado de mi abuelo. Yo no sabía, susurró. No preguntaste. La corregí. Nunca preguntaste. Solo me dijiste que me callara y pensara en Miles. He terminado de pensar en Miles. He terminado de estar callada. ¿Qué vamos a hacer? Ella lloró. La escuela de Miles. Tu padre está tan avergonzado. No puede mirar a nadie a la cara. Ese ya no es mi problema, mamá, dije. Fue la frase más difícil que había pronunciado. Todos ustedes necesitan averiguar cómo vivir sin mí como su fondo de emergencia. Estoy segura de que Miles será un gran abogado si puede averiguar cómo pagarlo. Tal vez papá pueda vender sus palos de golf. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Eso aparentemente era una línea demasiado lejana. Has cambiado, Mía, dijo, su voz volviéndose fría. Te has vuelto dura. No, mamá, dije, mirándola directamente a los ojos. No soy dura, simplemente, finalmente he terminado. Adiós. Cerré la puerta del taller, pasé el cerrojo y me alejé, dejándola sola en el camino de entrada. Pasó una semana. Fue la semana más pacífica de mi vida. Mudé mis cosas al apartamento sobre el taller. Patrick, viendo mi impulso y mi enfoque renovado, me ascendió oficialmente de aprendiz a luthier junior con un aumento correspondiente. Por primera vez, respiraba aire que no estaba denso de resentimiento y obligación. Mi familia, sin embargo, estaba implosionando. Sabía esto porque Patrick tenía un amigo que era miembro del club de golf de mis padres. El chisme era aparentemente espectacular. Arthur no había sido visto en el club en días. Se rumoreaba que Miles se había visto obligado a abandonar la escuela de leyes durante el semestre y estaba, para horror de toda la comunidad, trabajando como barista. El fondo familiar no solo estaba vacío, estaba sobregirado. Los $25 que obligué a Arthur a devolver resultó ser, lo último de sus ahorros líquidos. La venta de mis herramientas había sido un acto de pura desesperación, un último robo de efectivo poco ético para mantener a flote la ilusión de la familia perfecta. Sentí una punzada de algo, no culpa, sino una profunda tristeza hueca. Se habían destruido a sí mismos. El clímax no ocurrió en un enfrentamiento público. Fue algo mucho más tranquilo y, a su manera, mucho más devastador. Era un sábado. Estaba en el taller dibujando un nuevo diseño de guitarra, finalmente usando el palisandro brasileño que había guardado durante tanto tiempo. La campana de la entrada sonó. Levanté la vista y mi corazón se detuvo. Era Miles. Se veía terrible. Su costoso cabello peinado era un desastre. Llevaba su nuevo uniforme de barista, un polo verde enfermizo con una mancha de café en el cuello. Parecía cansado y por primera vez en su vida, pequeño. Mía, dijo. No sonaba enojado, solo sonaba vacío. Miles, dije, dejando mi lápiz. No deberías estar aquí. Lo sé. Patrick me dejó entrar. Está afuera. Miró alrededor del taller.
a las filas de herramientas colgadas cuidadosamente en las paredes, a los hermosos instrumentos en varios estados de finalización. Esto es realmente asombroso. Es el trabajo de mi vida, dije, simplemente. Asintió, pasándose una mano por el cabello. Yo no lo entendía. Solo pensé. No sé qué pensé. Solo sabía que tenía un camino, y tú estabas. Tú simplemente estabas aquí. Nunca estuve simplemente aquí, Miles, dije. Estaba trabajando más duro que tú la mayoría de los días. Lo veo ahora, dijo. Se miró sus propias manos, suaves y sin marcas, luego las mías, que estaban cubiertas de callos y pequeños cortes. Yo, lo siento, Mía, lo miré fijamente. Había estado preparada para más gritos, para más demandas, para más derechos. Nunca en 20 años había estado preparada para una disculpa. Lo siento, dijo de nuevo, y esta vez su voz se quebró. Fui un idiota mimado y con derechos. Solo tomaba y ni siquiera vi lo que estabas renunciando. Nunca te vi. Las lágrimas rodaban por su rostro, y no eran las lágrimas de cocodrilo de un niño que había sido atrapado, eran reales. Cuando el pago de la matrícula rebotó, continuó, pensé que mi vida había terminado. Te grité, le grité a papá, le grité a mamá, y luego papá finalmente me lo dijo. Decirte que, todo, que el fondo familiar no era un fondo, era solo su cheque de pago y tu cheque de pago, que él había estado cubriendo mi alquiler, los pagos de mi auto, mis cuentas del bar, todo, que él cobró su propio plan de jubilación hace 2 años para mantenerme en la escuela, que él iba a perder la casa. El aire salió de mis pulmones. Perder la casa. Vendió tus herramientas porque el banco iba a iniciar los procedimientos de ejecución hipotecaria el próximo mes, susurró Miles. Necesitaba $25, no para mi matrícula, para la hipoteca. Había mentido. Le había mentido a Henderson. Le había mentido a Miles. Y me había mentido a mí. Había usado la matrícula de Miles como una historia de portada para ocultar su propio fracaso catastrófico. Había sacrificado mi futuro no por el de sus hijos, sino para ocultar su propia vergüenza. Yo. Miles estaba sollozando ahora, un llanto feo y completo. He sido un tonto, le dije. Le dije que tenía que arreglarlo, tenía que decírtelo. La campana sonó de nuevo. Mi padre entró. Parecía 10 años mayor. Sus hombros estaban caídos, su rostro ceniciento. No era el patriarca rugiente. Era solo un hombre pequeño y derrotado. Me miró a mí, a Miles y luego al suelo. Tiene razón, Mía, dijo Arthur, su voz apenas audible. Fue por la casa. He hecho un desastre de todo. Estaba tan obsesionado con que Miles fuera un éxito, con parecer exitoso, que nos arruiné, y yo, te violé de la peor manera. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Yo no pude recuperarlo todo, dijo. El distribuidor ya había vendido esto. Tuve que volver a comprarlo al nuevo propietario. Tuve que vender mi auto. Vertió el contenido en su palma. Eran las herramientas de mi abuelo, los pequeños formones desgastados a mano, los bastrenes. Yo, lo siento mucho, Mía, dijo, extendiéndolos. Su mano temblaba. No es suficiente, pero es lo que pude hacer. Miré las herramientas, miré a mi hermano, que me miraba con una mirada de esperanza desesperada. Miré a mi padre, un hombre que había construido toda su identidad sobre el orgullo, y ahora estaba parado ante mí, completamente roto. Este fue el clímax, no una humillación pública, sino una confesión privada y devastadora. El fondo familiar era una mentira, el niño dorado era un accesorio, y el hombre práctico era un fraude. Respiré hondo, caminé hacia adelante, y tomé las herramientas de su mano. Mis dedos se cerraron alrededor de los familiares mangos de madera de las herramientas de mi abuelo. Se sentían cálidos, como un pedazo de mi pasado devuelto. Gracias, dije. Mi voz era tranquila, pero resonó en el taller silencioso. Arthur pareció encogerse. Mía, comenzó, yo
Yo te devolveré el dinero por los $25. Estoy consiguiendo un segundo trabajo. Noches, papá, dijo Miles, secándose la cara. Detente, me miró. No estamos aquí para pedir nada, solo. Él tenía que devolver eso, y yo tenía que disculparme. Los miré a los dos. El hombre que casi me había destruido y el niño que lo había permitido eran diferentes. La arrogancia se había ido, reemplazada por una cruda humildad. Este no fue un momento de felices para siempre. Una vida de resentimiento y traición no podía borrarse con una sola disculpa. La confianza no solo estaba rota, estaba pulverizada. Me alegra que estés trabajando, Miles, dije, volviéndome hacia él. Yo no voy a volver a la escuela de leyes. No por un tiempo. Voy a ir a la universidad comunitaria para estudiar contabilidad. Necesito aprender cómo funciona realmente el dinero. Asentí. Una chispa de respeto genuino. Ese es un buen plan. Me volví hacia mi padre. Vendiste mis herramientas. Me mentiste. Le mentiste a Miles. Casi perdiste tu casa, e ibas a dejar que Miles y yo creyéramos que era su culpa. Todo para proteger tu orgullo. Se estremeció, pero asintió. Sí, esa es la verdad. No puedo perdonarte por eso, dije. No hoy. Tal vez nunca. No lo sé. Entiendo, susurró, mirando al suelo. Pero, continué, sigue siendo mi familia. Y son un desastre. Respiré hondo. Esta era la parte más difícil. No dejaré que pierdas la casa. Ambos levantaron la vista, sorprendidos. No te voy a dar dinero, dije rápidamente, levantando una mano. No soy el fondo familiar, pero la madera que saqué del cobertizo, vale mucho dinero. Caminé hacia la pila de palisandro brasileño. Esta madera es demasiado para mí. No estoy lista para ella. Pero John Henderson, él la comprará. Pagará el mejor precio. Mía, no. Arthur dijo. Eso es tuyo. No podemos. No puedo aceptar nada más de ti. No lo estás aceptando, dije. La estoy vendiendo y te voy a dar un préstamo legal formal con una tasa de interés. Miles. Con tus nuevas habilidades contables, puedes redactar el papeleo. Me pagarás $500 al mes durante los próximos 10 años. Miles me miró fijamente, su mente claramente haciendo los cálculos. Mía, eso es más que justo. Eso es generoso. No es generoso, dije. Es práctico. Son negocios. Es la única forma en que esta familia puede avanzar con la verdad y con contratos. Mi padre me miró y, por primera vez, creo que realmente me vio, no como su proyecto fallido, sino como una adulta, como una profesional. Está bien, Mía, dijo, con la voz cargada de emoción. Está bien, negocios. Yo puedo hacer eso. Se fueron poco después. Miles prometió enviarme un borrador del acuerdo de préstamo por correo electrónico. Mi padre solo me dio una última mirada atormentada y salió por la puerta. Al día siguiente, le vendí el palisandro a Henderson. Me dio un precio fenomenal. Transferí los fondos a la cuenta hipotecaria de mi padre y se detuvo la ejecución hipotecaria. Esa noche, recibí un PDF meticulosamente detallado en mi correo electrónico. Acuerdo de préstamo, apellido A y apellido M. No fue una reconciliación, no una completa. No volví a las cenas de los domingos. No llamé a mi madre para fingir que las cosas eran normales, pero fue un comienzo. Miles y yo comenzamos a enviarnos mensajes de texto, no sobre el pasado, sino sobre sus clases de contabilidad. Mi padre me envió un solo mensaje de texto un mes después. Pago enviado. Gracias. Mi vida estaba en el taller de Patrick ahora. Tenía mi propio apartamento, mi propio trabajo, mi propio futuro. Mis herramientas estaban de vuelta donde pertenecían, y los formones de mi abuelo se sentían perfectos en mi mano. Estaba construyendo una guitarra, mi primer encargo oficial como luthier junior. Estaba hecha de arce flameado y abeto, y supe, mientras pasaba mi mano sobre la suave curva lijada, que iba a cantar. Había perdido la ilusión de la familia perfecta, pero había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma.